con vencimiento de juicio. Y la profesora nos habló de 3 clases de muertes que hay. Pero primero vamos a ver el significado de muerte. Muerte es la separación. La primera muerte que se da es la muerte espiritual, que es la separación de Dios en vida. Y hay una serie también de versículos que la profesora nos dio. Y en Génesis 3:10 se evidencia que la muerte espiritual es un estado de condición de la persona. Es como se siente una persona alejada de Dios y es como estar en un estado de coma. Otra de las muertes fue la muerte física. La muerte física es cuando el cuerpo se separa del hálito de vida y el alma y el espíritu van al lugar que les corresponde según hayan creído en Jesús. Y tenemos de último la muerte perpetua, que es la separación. ¿Sí me están escuchando? No es porque me está entrando una llamada. Sí, Karen. Amén, hermana. Muerte perpetua porque es la separación de Dios por la eternidad y la encontramos en Apocalipsis 20:10. ¿Y por qué se dice que es perpetua? Por día, noche y día, por el cronos, que ahí no nos dice que es día, noche, día, años, siglos. Ese es el crono del tiempo. Profe, Sí, sencillo resumen. bueno, ese es un resumen muy resumido. Ay, Muy breve, listo, pero ese es corto pero sustancioso, pero también me faltó hablar del ADE y todo eso, profe. sí, señora, eso te iba a Vamos a hablar del comentar. ADE, no vamos a quedar a la mitad. Sí, por favor. El ADE. El ADE es el lugar de tormento donde está el alma y el espíritu para ser que juzgados. Y nos habló de una cita bíblica que fue en Lucas 16:22, que nos habló del seno de Abraham y de la cima con ese, que es un abismo, y en el Hades. Eso fue lo que nos compartió la clase antes pasada, profe. Sí, sí, señora. ¿Y en el AES qué hay? En el Hades, este es un lugar de Sí. tormento, profe, hay fuego, hay de todo, y uno tiene ahí, pues la persona tiene los sentidos ahí, todos los Sí, sentidos activos. sí. Es muy importante que tengamos en cuenta que en el AES no hay un castigo como tal para cada persona, ¿no? Allí solamente hay un solo tormento para todos, para todas las almas y el alma y el espíritu que van a ese lugar. Todos sufren un mismo tormento, ¿sí? Allí no hay gusanos, allí todavía no hay enfermedad, allí todavía no hay nada de las cosas que están en el infierno, que ahorita lo vamos a mirar. Vamos, cuando lleguemos a la hora del infierno, vamos a mirar y les voy a explicar unas cositas, unas cositas que muchas veces tenemos en la cabeza y se nos han puesto allí, pensamos, creemos, y son mitos que de pronto tenemos, pero en la Biblia nos dice otra cosa. Entonces la idea es que podamos diferenciar el Hades y el infierno. El Hades es totalmente diferente al infierno. ¿Por qué? ¿Quién me quiere decir cuál es la diferencia? Porque todavía no han sido juzgados. Sí, señora, esa es la razón. Todavía no han sido juzgados, por eso es que en el Hades todos tienen un mismo tormento. Dice la Biblia, dice que este hombre rico que fue allá dice, estoy atormentado en una llama, ¿cierto? Él le dice a Abraham, y estoy atormentado en una llama, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua. ¿Sí? Porque las personas todas están atormentadas, es como si estuvieran en un pábilo de una vela. ¿Sí? Ese pábilo de esa vela es esa persona y la llama lo cubre todo.
Entonces las personas pueden andar y van con la llama. La llama nunca se va a apagar. Siempre están con ese tormento. ¿Sí? Entonces, ese es el lugar de las personas que no conocieron a Dios, no conocieron a Jesús, que no recibieron el Evangelio y que si lo recibieron, por ejemplo, si lo recibieron, no lo desecharon, no le creyeron al Evangelio. Entonces, ese es el lugar de los muertos, ¿sí? De los muertos perdidos. Entonces, después de que la persona está en este lugar, dice que posteriormente, ya mirándolo más a futuro, ¿sí? Que lo que se espera es el juicio final en ese lugar. Posteriormente compadecerá ante el juicio final. ¿Sí? Y aquí es donde comenzamos nuestra clase en este lugar porque vamos a explicar un poquito de lo que va a pasar en ese día del juicio. Dice la palabra de Dios que antes de que venga ese juicio, el Señor Jesucristo se va a sentar. ¿Sí? Voy a pedirles un momentico. Me están golpeando, ya ven. Hermanos, hay que esperar un momentico, parece que la profe se salió un momentico, así que esperemos, no nos angustiemos. De todas maneras, se ha salido un momento la profe.
profesora. Hola, mis amados hermanitos, habla Karen. Bueno, estoy aquí y estoy allá. ¿Sí me escuchan? Fuerte. Ahí estamos, hermana. Ahí estamos. Sí, estoy un poquito, pero bueno, Fuerte y espero claro. me bendiga la Diga. profesora, porque es que piensa que acá recién está asistente. Bueno, ya se te dañó la comunicación. Bueno, ya se te dañó la comunicación. ¿A quién? A mí. Sí. No, nada, estoy un poquito atrasadita, pero bueno. Hago una preguntita. Por ahí vi a alguien que tiene el nombre de Ángel Garzón. ¿Quién es? Sí, señor. Hola. Hay alguien que tengo ahí en línea que es Ángel Garzón. ¿Quién es? ¿Qué hermano o hermana entró por ese nombre para la asistencia? Que no escuchan, Karen. Buenas tardes una vez más. Manos, ¿me oyen? Sí, señor, adelante. Sí, hermana, ahí estamos. Sí, Bien, señora. gracias. Gracias le doy a Dios. Me prestaron internet de otro celular porque definitivamente se me cayó el internet. Aquí. ¿Listo? Entonces, ¿en qué íbamos? ¿En qué estábamos, hermanos? En Daniel 12, hermana, del infierno. Sí. Pues no íbamos propiamente ahí. Íbamos a hablar del juicio, ¿cierto? Dice la palabra de Dios, dice que el mar entregó sus muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. También dice en Daniel 2:12, perdón, 12:2, dice que muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para condenación. Y otros para condenación, ¿cierto? Entonces el día del juicio va a ser donde todos van a compadecer, toda la tierra, dice que toda la tierra entregará a sus muertos, los que han muerto desde Adán hasta ese día, resucitarán hasta la segunda resurrección. Señor, disculpe, la diapositiva no está, Sí, señora, no se aprecia. sí, señora, ya la comparto. ¿Sí? Se me cerró, entonces ya la comparto. ¿Listo? Entonces dice que compadecerán delante del trono de Dios. ¿Sí? Y dice el libro de Apocalipsis
El man entregó los muertos, bueno, que había en él, todo eso está allí. Delante del trono de Dios, los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para confusión, para vergüenza y confusión perpetua. Entonces este día, todos se despertarán y saldrán de ese lugar, de cada uno de su lugar. Hay unas personas que murieron en el mar, entonces saldrán de allí, por eso dice el mar entregará a sus muertos. Entonces se les devolverá su cuerpo y estarán de pie, desnudos delante de Dios, delante del trono. ¿Sí? Y hay una cosa importante, y es que todas las personas que van a resucitar ese día, van a resucitar con un cuerpo, ¿no? Así, de la misma edad como murieron, de la misma edad como ellos murieron, así van a resucitar. Hasta la segunda resurrección que nos habla Apocalipsis, ¿sí? Que es la muerte segunda. ¿Dónde dice eso, profe? Eso está en Apocalipsis 20, 14. Dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, que esta es la muerte segunda. ¿Sí? Esta es la segunda resurrección. Dice que bienaventurados, dice, bienaventurados y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La primera resurrección es para salvación. O sea que las personas que son salvas ya resucitaron con Cristo, ¿cierto? Ya se fueron en el arrebatamiento. Entonces los de la segunda resurrección están para condenación. ¿Listo? Estos son los perdidos. Entonces vamos a hablar de ese juicio. Dice que va a compadecer. ¿Cómo va a estar la persona en el día de juicio? ¿Y cómo va a estar la persona en el día de juicio? La persona estará en cuerpo, alma y espíritu. ¿Sí? Si ustedes quieren leer, le voy a pedir el favor a mi hermanita Alcira, que por favor lea Primera de Tesalonicenses 5:23, si me hace el favor, hermanita Alcira. Sí, señora, me permite, me hace favor. Oro en el nombre poderoso de Jesucristo, pidiendo la guianza del Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Primera Tesalonicenses 5:20. 23, hermanita. 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, hermanita. Muy bien. Ahí nos está diciendo que todo nuestro ser, nuestro espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se va a ir con el Señor Jesús. Para la venida de nuestro Señor Jesucristo y seremos arrebatados y en un abrir y cerrar de ojos estaremos allí en la presencia de Jesús. ¿Cierto? Pues resulta que en el día del juicio también vamos a estar así, espíritu, alma y cuerpo. O sea que el cuerpo como quedó acá en el polvo, ¿cierto? Entonces muchos se levantarán del polvo, por eso en otra escritura dice, muchos levantarán del polvo porque se refiere a eso, a que su cuerpo otra vez se le va a entregar su cuerpo, vuelve el cuerpo al alma y al espíritu, los dos por eso resucitarán, unos para perdición y otros para salvación. Los de la salvación ya se fueron con Cristo en el arrebatamiento, pero los otros muertos quedan ahí esperando el juicio. Entonces, esa es la segunda resurrección, ¿cierto? Donde los muertos resucitan para juicio. ¿Listo? ¿Cómo van a resucitar las personas? Pues así, con espíritu, alma y cuerpo, así como nosotros vamos a ser arrebatados, así también las personas que están perdidas también se les va a entregar su cuerpo. ¿Sí? Entonces va a resucitar en un cuerpo corruptible. Va a resucitar en un cuerpo animal. Así como tal murieron, así como tal
van a resucitar. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, bueno, listo. Entonces, esta resurrección lo habló el Señor Jesús. El Señor Jesús habló esta resurrección en Juan, anoten la cita, Juan 5, 28 al 29. Jesús lo dijo. Vamos a mirar qué dice Jesús. Juan 5, 28, 29. Dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Ya que esto es dicho por Jesús, hay muchos testigos que nos hablan de esto. Está en Daniel, ¿sí? Y está en Apocalipsis, ¿sí? Porque ahí dice, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto. Pero hay otro en Apocalipsis que nos dice más claro. Vi un gran trono blanco y el que estaba sentado huyeron el cielo y la tierra y ningún lugar se encontró para ellos, y vi los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Entonces, ¿cómo van a estar las personas en el día del juicio? Van a estar de pie. ¿Listo? Van a estar de pie delante de Dios, ¿cierto? Por eso Jesús, voy a pedirle el favor a alguna hermanita que esté por ahí, que me lea lo que dijo Jesús en cuanto a este. Este es otro testigo. Dijo Jesús en Lucas 21:36. Le voy a pedir el favor a la hermana Maruja que por favor me lea Lucas 21:36, por favor. Ya va. Momento. Lucas 21. Lucas 21:36. Dice, Sí, señora. velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos con dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Listo, muchas gracias, hermanita. Se le escuchó entrecortado, pero entendimos, gracias a Dios. Entonces, ¿qué dice allí? Dice que velad en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Porque ¿quién será el juez en este juicio? Jesucristo. El Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es el que va a juzgar en este día. Por eso dice el Señor Jesús, guardados, orad en todo tiempo para que ¿qué? Dignos de escapar, para que seamos dignos de escapar de todas estas cosas, dignos de escapar de este juicio, ¿cierto? Y de todas las cosas y de todos los juicios que vendrán sobre la tierra, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre, que en este caso se trata y se refiere es al día del juicio final. ¿Listo? Entonces allí también las personas compadecerán desnudas delante de este juicio. ¿Dónde dice eso? Eso está en 2 Corintios 5, del 3 al 4, y le voy a pedir el favor a Tania, a mi hermanita Tania, que por favor lo lea. Hermanita Tania, 2 Corintios, capítulo 5, del 3 al 4.
Dice, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos, porque asimismo lo que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudos, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Muy bien. Así que seremos hallados vestidos y no desnudos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en este juicio, ¿sí? En este juicio vamos a estar también los salvos, pero los salvos no van a estar para condenación, sino van a estar mirando, ¿sí? Perdón que se me apagó el celular. Van a estar mirando las, ¿sí ven mi pantalla? No. Sí, No, pero profe. no tiene diapositiva. No tiene diapositiva. Listo. Ahora sí. ¿Sí? En este día las personas se van a reconocer. En este día el juicio es para, el primer juicio que vendrá es el juicio del tribunal de Cristo, ¿no? Después vendrá el juicio del trono, del juicio del gran trono blanco. Primero es el juicio del tribunal de Cristo. Entonces allí vamos a estar viendo todo, ¿sí? Entonces, se van a ver las personas que van a condenar, y lo más triste es que vamos a ver a nuestras familias, nuestros tíos, parientes, primos, cercanos, lejanos, bueno, en fin, que Dios nos guarde de verdad de ver esto, porque esto será muy horrible. Este tema de verdad que me conmociona a mí, porque yo de solo imaginarme esto va a ser terrible. Y las personas que son salvas van a estar sentadas eh, allí va a haber un lugar para los salvos, ¿sí? Y estas personas estarán sentadas, pero los que son condenados, los que están para juicio, van a estar de pie delante de Dios. Los que están para condenación en juicio estarán desnudos, mas los salvos dice, seremos hallados vestidos y no desnudos. ¿Sí? Entonces también en una parte en Apocalipsis 16:15 dice, he aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. ¿Sí? Entonces son a orar, pedirle al Señor que nos dé esas vestiduras de salvación, esas vestiduras que nos van a librar de esa vergüenza. Entonces vamos a estar vestidos y no desnudos. ¿Sí? Recordemos que en Apocalipsis 3:17 también le dice, el Señor Jesucristo le dice a una de las iglesias, a la Odisea, le dice el Señor, tú dices que eres rico y de ninguna cosa tienes necesidad, ¿cierto? Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo, porque esa es la condición del pecador, esa es la condición del perdido. Entonces todas las personas van a compadecer, las personas que están siendo para juicio van a compadecer desnudas delante de Dios, delante del juez. Y será juzgado de acuerdo a lo que está escrito en sus obras. Serán juzgados por lo que hizo en la tierra, lo que hizo en vida, ¿sí? Y este juicio no tendrá abogado, esa persona no tendrá un abogado, no tendrá un defensor. En este sitio, bueno, en este juicio, perdón,
En este juicio, nadie se va a hacer el tonto, nadie se va a hacer el loco, nadie tendrá excusa. ¿Sí? Porque el libro de las obras lo expondrá todo. Por eso será el día en que Dios juzgará por Jesucristo los pecados de todos los hombres. Eso dice en Romanos 2:16. Será un juicio por cada pecado, no es un juicio colectivo, ¿sí? Por los pecados, no, sino por cada pecado que se le asignará, se le va a asignar un castigo. Por cada pecado. Así como dice su palabra, esto lo dijo el Señor Jesús, que toda palabra que hablemos de ella tendremos que dar cuenta al Señor en el día del juicio. Entonces va a ser un juicio por cada obra que se haya hecho, ¿sí? Y en esto que estoy hablando acá de que se va a ser juzgado por cada obra, esto es acumulable, porque recordemos que el pecado se acumula, ¿cierto? Los pecados son acumulados. Entonces se van a ser juzgados uno por uno y se asignará un castigo por cada pecado que se cometió. Tremendo esto. ¿Por qué digo esto? Porque Dios es un Dios justo y va a tener en cuenta el motivo, ¿cierto? Va a tener en cuenta la consecuencia, va a tener en cuenta el por qué hizo ese pecado. Y estos serán un atenuante para recibir mayor o menor castigo. Después se revisará el libro de la vida. Aquí voy a explicar un poquito lo que es el libro de la vida para las personas que de pronto no sepan qué es este libro de la vida, ¿sí? Se va a revisar el libro de la vida y no se encontrará el nombre de esa persona. Se va a revisar ese libro, ¿sí? ¿Por qué se va a revisar ese libro? Porque miran, hay mucha gente que ha nacido solamente de agua, ¿cierto? Hay gente que simplemente, y tiene su libro en blanco, el libro de las obras de ellos está en blanco. Tienen el libro de las obras limpio o borrado, pero no tendrán nada de qué acusarle a esa persona. Entonces revisarán su nombre en el libro de la vida y no estará. Por eso dice que el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. El libro de la vida es un libro donde están inscritos o escritos los nombres de todas las personas. Todas las personas están escritas desde que nacen. Su nombre está escrito en el libro de la vida. Desde el momento en que ya son fecundadas, ya está escrito su nombre en el libro de la vida. ¿Sí? Y aquí lo más importante de esto es que no se ha borrado ese nombre. Hay que pedirle al Señor que nuestro nombre no sea borrado. A nosotros nos han enseñado mal, no, es que anota mi nombre. Ya el nombre está escrito. Todos los nombres de las personas ya están escritos. Ahora debemos pedirle al Señor que no lo borres jamás. Porque ¿cómo se puede borrar su nombre del libro de la vida? ¿Cómo se puede borrar el nombre, mi nombre? ¿Cómo podría yo borrar mi nombre allí en el libro de la vida? ¿Alguno sabe? Voy a preguntar. ¿Alguno sabe cómo sería esto? No se puede. Profe, yo opino que aquellos que en realidad no han aceptado es suficiente salvo. Pues hermanita, no se le entendió. Si lo puedes decir otra vez, por favor. Profe, yo opino que será aquellos que no han aceptado a Jesús como su único y suficiente Salvador. Bueno, ahí dijiste
ahí dijiste una cosita que no, yo no les he enseñado, yo no sé la verdad de dónde han sacado esa palabra aceptar, ¿sí? Yo nunca les he enseñado a aceptar, porque lo que sí les he dicho es que nosotros recibimos al Señor Jesús, ¿sí? Pero tampoco, hermanita, esa es su respuesta, le digo, ¿por qué? Sí, es. Porque nosotros, todas las personas están escritas, ¿cierto? Desde que nacen, está escrito su nombre. Entonces, lo importante es que no sea borrado, como dice allí en Apocalipsis 3:5. Alguien que me lea, voy a pedirle el favor a alguien, a Blanquita, a la hermanita Blanca, su merced, aunque yo sé que tú tienes otra versión, vamos a ver qué dice esa versión, aunque a mí me gustaría que usaras más la Reina Valera, ¿sí? Importantísimo. Sí, Lili, pues precisamente hoy tengo la Reina Valera. Gloria a Dios, gracias, Señor. Entonces vas a leer, por favor, Apocalipsis 3:5. Ya, dame un segundo. Apocalipsis 3:5 dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Bien, muchas gracias. ¿Qué quiere decir esto? Que en ese libro, aunque todas las personas, ¿cierto? Todos los nombres de las personas están escritas, se puede borrar. Sí, se puede borrar. Y es borrado cuando se peca deliberadamente. ¿Cómo así que peca deliberadamente? Sí, es cuando una persona ha sido salva, ha nacido de nuevo y decide de su voluntad irse al mundo y ha tenido por inmunda la sangre de Cristo, ya no tiene, dice la Biblia, no tiene jamás perdón. Eso lo dice Hebreos 10:29 y le voy a pedir al hermano, bueno, el hermano José, no sé si me puede ayudar. Hermano José, Amén, hermana. ¿Qué? ¿sí, Sí. sí me puedes ayudar a leer Hebreos 10:29? Pues yo no leo muy bien, hermana, pero estoy aprendiendo a leer. Ah, listo, listo. Bien, ¿pero lo quieres hacer o le Bueno, decimos voy sí, lo a, quieres? voy a leerlo, hermana. Sí. Listo, muy bien, listo. ¿De qué leo? Hebreos 10:29. Ya, hermana. 10:29. Que Dios me ayude. Sí. Hebreos 10:29 dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisotea al Hijo de Dios y tuviere por inmundo a la sangre del pacto, el cual fue santificado hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Leí como regular, hermano. Listo, lo importante es que ¿entendiste lo que leíste? Sí, hermana, sí entendí. Listo. Dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificada e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Que Dios nos ayude.
Entonces, pecar deliberadamente, ¿sí? Es hacerlo premeditadamente, después de ser salvo, después de Hermano, haber recibido esa salvación. ¿me puede explicar qué es deliberadamente, hermana? Sí, señor, ya te voy a explicar. ¿Qué es eso de deliberadamente? Sí, gracias por la pregunta. Para ser delincuente se necesita cometer un delito, ¿verdad? Así lo mismo, para ser pecador se necesita hacer cualquier pecado y apartarse de la verdad como lo hizo Demas. En la Biblia encontramos una persona que pecó deliberadamente, que fue Demas, y eso está en 2 de Timoteo 4:10. 2 de Timoteo 4:10. Ese es un ejemplo, porque Demas amó más al mundo. Él siendo un predicador de la palabra de Dios, del evangelio, y gustó la salvación. Era contado con Pablo y con Pedro y con todas estas personas que llevaban el evangelio, ¿sí? Él era contado con estos hombres que llevaban el evangelio, pero él decidió de su corazón. Eso es pecar deliberadamente, decidir de su corazón no querer más el evangelio e irse al mundo. Dice Pablo, no hagan más oraciones por Demas porque él ya se fue, él ya tomó la decisión de irse al mundo. ¿Sí? Entonces, eso es pecar deliberadamente, tomar una decisión cuando usted ya nació nuevo, ¿sí? Y ya no quiere servir más, andar más en el camino del evangelio, porque el evangelio es el camino, es un camino, ¿sí? Que el Señor Jesús nos trazó. Ya no quiere andar en ese camino, sino quiere irse atrás del mundo, ¿sí? Eso es así se pisotea la sangre de Cristo. Entonces esta persona ya no tiene jamás perdón, ¿sí? Ese es por un lado. El otro pecado que nos habla la escritura está en Primera de Juan 5:16, y le voy a pedir el favor a mi hermana Alcira Martínez que por favor lo lea. Gracias, señor. Disculpe, ¿me dijo la cita? Sí, señora. Primera de Juan 5:16. Primera de Juan 5:16. Primera de Juan 5:16 dice, si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Por el cual yo no digo que se pida. Listo, muy bien. ¿Sí? De hecho, pues todos los pecados pues llevan a la muerte, ¿no? Pero hay pecados que son de muerte. ¿Sí? Por ejemplo, cuando una persona peca voluntariamente, el Espíritu Santo ya no le puede guiar más al verdadero arrepentimiento. Como lo que hablamos de Demas, que pecó deliberadamente, pecó voluntariamente, él decidió irse al camino del mundo. Eso es pecar premeditadamente, pecar deliberadamente. Entonces esta persona, aunque ya fue nacida de nuevo y decidió irse al mundo, ya esta persona no tiene jamás perdón y su nombre es borrado del libro de la vida. Y aquí en Primera de Juan 5:16 nos está hablando de otro pecado. Dice, cuando una persona peca voluntariamente, el Espíritu Santo ya no le puede guiar a un verdadero arrepentimiento.
Eso es lo que pasa, mis amados, que cuando una persona peca voluntariamente, ¿sí? El Espíritu Santo ya no puede estar sobre él, ni sobre nada. El Espíritu Santo se va de esa persona. Porque lo que realmente a nosotros nos guía y nos convence de pecado, de justicia y de juicio, ¿quién es? ¿Quién es el que hace ese trabajo en nosotros? El Espíritu Santo, ma. El Espíritu Santo, sí, Señor. Entonces, cuando el Espíritu Santo, ¿sí?, ve que la persona tomó una decisión, ¿sí?, de irse al mundo, el Espíritu Santo hasta ahí llegó con él. Es como lo que le pasó a Sansón. Parecido. Porque el Espíritu Santo salió de él y lo dejó solo, ¿no? Pues ahí vemos que el Espíritu Santo venía sobre él y le daba toda la fuerza para poder pelear y derrotar al ejército enemigo, al pueblo enemigo. Sí, pero vemos al final que él se arrepintió, ¿cierto? Vemos que él se arrepintió y dice que otra vez vino el Espíritu Santo y pudo derrotar en el templo, y todo ese templo cayó y mató como a unos 2,000, 3,000 filisteos. Pero ahí se evidencia de que el hombre se arrepintió y le pidió a Dios perdón. Entonces ahí no cuenta este ejemplo, porque el Espíritu Santo es el que nos guía a un verdadero arrepentimiento, dice la palabra. Entonces, el Espíritu Santo ya cuando la persona peca así, como les estoy contando, que peca voluntariamente, el Espíritu Santo ya no le puede guiar a un verdadero arrepentimiento. Dice la palabra de Dios, dice, porque la longanimidad de Dios y su benignidad nos guía a un verdadero arrepentimiento. ¿Sí? Entonces, se borra este libro de la vida cuando se peca también. Dice Jesús, el blasfemar contra el Espíritu Santo. La blasfemia contra el Espíritu Santo es hablar mal. Blasfemar es hablar mal, pero el hablar mal tiene, bueno, muchas connotaciones en la Biblia, ¿no? Pero en sí, el blasfemar es hacer afirmaciones falsas. En el caso del Espíritu Santo, es atribuirle las obras que ha hecho el Espíritu Santo, dárselas al enemigo. Entonces, eso es una blasfemia. Jesús dijo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada. Eso está en Mateo capítulo 12, versículo 31. Entonces, de cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Esto dice también en Marcos 3:29. Marcos 3:29. Estos dos pecados, el pecar deliberadamente y la blasfemia contra el Espíritu Santo, son dos pecados que no tienen jamás perdón. ¿Sí? Pero si, por ejemplo, la persona no quiso conocer a Dios, la persona no quiso conocer a Dios o no lo quiso recibir en su corazón, ¿cierto? Porque esta es una decisión. Esto de recibir a Dios y a Jesús en su corazón es una decisión de cada uno. ¿Sí? Y la persona muere en esta condición, ¿cierto? De pecados, mueren en pecado. ¿Sí? Separado de Dios, porque como no quiso recibir a Jesús, no quiso recibir a Dios, entonces murió en sus delitos y pecados. Y dice que ahí, cuando la persona muere, será borrado del libro de la vida. En el momento en que la persona muere, ¿sí?, ahí va a ser borrado en el libro de la vida. ¿Sí? Porque es en vida, mis amados, es en vida cuando tenemos la oportunidad de buscar la salvación. Es en vida cuando nosotros tenemos la oportunidad de buscar salvación y vida eterna, es aquí en vida. Y por eso Dios no quiere que ninguno se pierda.
Y por eso él escribe el nombre de todas las personas. Él escribe, dice que no hace excepción de personas. Él a todos los escribe porque todos tenemos opción de salvación. Pero usted y yo decidimos si queremos ir al cielo o si queremos ir al infierno. ¿Sí? Entonces, a veces encontramos de que no, que la predestinación que Dios tiene para condenación, no, no existe la predestinación porque es la decisión de cada uno, de cada persona. Por eso dice que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dios nos ha predestinado, no, perdón, Dios no ha predestinado a nadie para ser salvo o para ser condenado o para salvación. No, cada persona es la que escoge. Tiene dos casas, ¿sí? Una en el cielo o una en el infierno. Señor, tengo una preguntita. Sí, señora. No sé si me escucha. Pero ponte, no sé, Señor, una preguntita. cortado. No Sí, sé señora. qué pasa, que no se escucha bien. Ya, ahora sí. Un poquito, Ahora sí, señor. un Mira, poquito. no voy a poderle formular la pregunta. No le voy a poder formular la pregunta, porque se escucha todo. No, no, como estamos hablando de condenación, usted sabe que como que cuando hay, bueno, no sé si de pronto me salgo del parámetro, no sé, pero cuando una persona se casa, ya, y en el momento que coge y se divorcia, y vuelve y se casa sabiendo que su esposo está vivo, y hay de ahí condenación también. Hermanita, la verdad no le entendí muy bien. Si hay alguien que entendió la pregunta de mi hermana y me la puede, porque de pronto pues por la interferencia, no sé, hay mucha interferencia, no se le entendió, o yo no entendí. Bueno, vamos a ver si fue lo que yo entendí, ¿no? No vaya a pasar con el teléfono roto. Que ella dice más o menos que si por lo menos una persona se casa 2 veces, Sí. estando, o sea, se casa por segunda vez estando el esposo vivo, que si eso es pecado. Parece ser que es eso. Bueno. Si es así, Maruja. Sí, así es. Sí. Sí es así. Sí es así. Sí, esta es, sí. ¿Aló? ¿Estamos ahí? Sí, señora. Sí, presente. Bien. Listo. No se supo si la hermanita Maruja está por ahí. No se supo si la hermanita Maruja está por ahí. Para que me confirme. Sí, señora. Se le escucha muy. Sí, lo que sí, se le escucha muy. ¿Qué pasa entonces? No sé qué estará pasando. Pero eso es la pregunta que yo formulé. Se le escucha entrecortado. Sí, donde, hermanita Maruja, usted me dirá si es así como yo entendí la pregunta o está mal. ¿Sí? ¿Me puedes decir? Hermanita Maruja, ¿usted está ahí?
Señora, aquí estoy. Listo, Sí, ahí ya se señora, le aquí escuchó, estoy. ahí se le Pero no- escuchó súper bien. Ok. Sí, señora. Sí, tal como hermanita Alcira formuló la pregunta, si fuera que yo realicé. Sí, por favor. O sea, Me, si esa me, persona tiene también condenación. ¿Me la puedes formular otra vez? Qué pena. No, yo digo de que como estamos hablando sobre condenación y todas esas cosas, entonces yo preguntaba si una persona se casa y se divorcia y se vuelve a casar por segunda vez sabiendo que el primer esposo estuvo vivo, ¿ahí hay condenación? Que si hay condenación ahí, te la pregunta, ¿sí? Que Sí, si hay así es, sí, condenación. señora. Sí, señora, Sí, señora. efectivamente. Sí, señora, hay condenación. Ah, Cualquiera que repudia a su mujer y se ok, casa bueno, con otra, gracias. comete adulterio, y los adúlteros no entrarán en el reino de los cielos. ¿Sí? Ok. O sea, es hasta que la muerte lo separe. Sí, ahí le tocaría a la persona, si quiere agradar a Dios y busca salvación, dejar a esa persona con la que está viviendo y unirse con su esposo. Pero si el esposo y bueno, y ella no pueden estar juntos, tal vez por muchos problemas, muchas situaciones, circunstancias, lo bueno sería que se quedaran solteros, bueno, digamos, si no solteros, sino se quedaran sin casar, pero cada uno por su lado aparte. Ok. ¿Listo? Gracias. Para no pecar y para andar delante de Dios santo. ¿Sí? Entonces, cuando una persona rechaza a Dios, su nombre es borrado, ¿cierto? Estábamos hablando que la persona, el nombre es borrado de la persona cuando rechaza a Dios y esta persona muere, su nombre es borrado del libro de la vida. Entonces, porque siempre, sí, señora. Le puedo hacer una pregunta. Sobre la cuestión de la predestinación y sobre lo que está en Romanos 8:28 o 8:29, Sí, que dice, porque los que antes conoció también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces, allí eso no, ¿qué pasa con eso? bueno, pues gracias, hermanita, por su pregunta. Sí, muy claro, dice allí Romanos 8, ¿qué? 8:30. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos, o cuando mejor, la Biblia, porque nosotros no podemos a enseñar algo que no sea conforme a la Biblia, ¿no? Siempre debemos tener en cuenta que es la Biblia la que nos rige nuestra vida. Entonces, la predestinación aquí se refiere es cuando usted ya es salva, cuando usted ya entra a ese nacimiento, ya está predestinada para qué. Ahí nos dice, y los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, o sea, ya son salvos, y a los que justificó a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? O sea que más arribita también dice, el versículo que usted me leyó fue ¿cuál? De igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra habilidad, más el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. Regálame la cita, hermanita Alcira, la que tú le dices.
Disculpe que tenía el micrófono cerrado. Romanos 8, 29, 30. Ah, ok, gracias. Sí, era el que estaba leyendo, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuéramos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Cuando una persona nace de nuevo, ya está predestinada para ser conforme a la imagen de su amado Hijo. Antes no. Entonces, por eso digo, o no digo yo, dice la palabra de Dios, que cuando somos nacidos de nuevo, ya entramos a ser predestinados para ser conforme a la imagen de su Hijo. ¿Sí? O sea, que Entonces, esto no es, disculpe que la interrumpa, o sea, porque es que después se me va la idea. O sea, que esto no es desde antes de la concepción del mundo. Nosotros no estamos predestinados desde antes de la concepción del mundo, no, sino señora. los que hemos nacido de nuevo, son los que estamos predestinados. Sí, señora, ya se cuenta como predestinación. Pero solo Esto- aquellos los que han nacido de nuevo, no. Solo, sí, señora, solo para los que han nacido de nuevo. De hecho, el Espíritu Santo hace un trabajo para los que ya son nacidos de nuevo y es enseñarles o mostrarles cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido corazón de hombre. Eso es lo que hace el Espíritu Santo en un nacido nuevo. Pero también lo que hace el Espíritu Santo con la persona cuando ha nacido de nuevo es mostrarle a su amado Hijo Jesús, enseñarle ser más, cada día más como su Hijo, como su amado Hijo Jesús. ¿Sí? Entonces, por eso dice acá en Romanos 8:29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito. Por eso Jesús es el primogénito entre muchos hermanos. ¿Sí? Porque el Padre tiene muchos hijos, todos nacidos de nuevo, pues, todos son hijos de Dios, y entonces el Señor Jesús se convierte en ese grupo, digámoslo así, el primogénito de muchos. ¿Listo? ¿Listo, hermanita Alcira? Sí, señora, gracias. Bueno, continuamos con nuestra lección del libro de la vida. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Otra pregunta? ¿Sí? Porque siempre se nos enseñó a pedir a Dios que escriba el nombre, ¿cierto? Escribe el nombre, pero está mal. Se debe pedir es que nunca se borre, porque el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Aquí el asunto es que Dios no va a echar a nadie al infierno. Es la persona quien decide a dónde va a ir, ¿cierto? A pasarse a la eternidad o a la perpetuidad. Todas las personas que van al infierno, ¿sí? El tormento más terrible será el recuerdo, porque recordarán allí, ¿sí? Allí van a recordar. Allí nadie sufrirá de Alzheimer. ¿Sabe alguien qué es Alzheimer? Sí, claro, la pérdida de memoria. La pérdida de memoria. O se hará el loco. Todos van a recordar las oportunidades que Dios les dio para conocerlo. Por eso los que van a ese lugar no son por incrédulos, no son por adúlteros, no son por mentirosos, no es porque nunca quisieron conocer a Dios y a Jesús. ¿Sí? No, el mayor pecado es no haber conocido a Dios. Ese era el mayor pecado de todos los pecados, el no haber conocido a Dios y a Jesús conforme a la Escritura. Porque en esto dice el Señor Jesús, por eso dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. El mayor pecado en ese lugar que se contará en el día del juicio es no haber conocido a Dios y a Jesús. Y ese día será de tristeza, será de dolor, y llorarán los salvos y mirarán cómo serán juzgados las personas, sus familiares, cómo serán lanzados en el infierno. La Biblia dice que ese día veremos la diferencia de haber creído
de haber servido a Dios y de no haber creído y no haber servido a Dios. Los salvos verán a sus abuelitos, a su papá, a su mamá, a su nieto, a su hijo, siendo arrojado al infierno. Por eso habrá muchas lágrimas y dolor, dice allí en Apocalipsis. Sí, porque no quisieron oír el evangelio, porque nunca les hablaron de Jesús y nunca quisieron tampoco ellos que les hablara de Jesús. Les dice uno, vengan, les enseño de Jesús. No, yo no quiero recibir eso, yo no creo en eso, le dicen a uno. Entonces será un día de lágrimas y de dolor. Porque uno no, eso será terrible ver cómo echan a su papá o a su mamá al infierno, ¿cierto? Eso será terrible. Por eso dice Dios, dice allí en Apocalipsis 21:4, si por favor me ayudan a leer Apocalipsis 21:4. ¿Quién ya lo tiene? Yo lo leo, Mara. Sí, Señor, gracias. Gloria al Señor. Al Señor. Él juzgará. Enjuagará. Juzgará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos, sí. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Gracias, hermano. ¿Sí ven? Ojo lo que nos dice acá Apocalipsis 21:4. Dice que enjuagará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y se refiere a los salvos. Porque verán estas cosas en ese día del juicio. ¿Sí? Entonces el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Será echado en el lago de fuego y azufre. Aquí debo de aclarar una cosa, que el infierno, vamos a mirar qué es el infierno. Pongan allí un título en sus apuntes, ¿qué es el infierno? El infierno es una morada, así como el cielo es una morada, ¿sí? O una casa, también en el infierno hay una casa. ¿Sí? Una cosa es hablar del infierno como tal, lo que hay allí, el tormento, y otra es hablar del infierno mismo. La Biblia no da muchas descripciones de cómo es ese lugar de tormento, casi no lo describe a través de nombres, ¿cierto? Podemos ver que aquí dice al lago de fuego, hay mucho horno de fuego, ¿sí? Ahorita vamos a mirar esos nombres del infierno, ¿sí? Pero aquí lo que quiero mostrarles es que el infierno, no hay palabras en el lenguaje de los hombres para escribir o describir y comparar las cosas que hay en el cielo, ¿cierto? No hay cosas, no hay palabras para comparar lo que hay en el cielo, ni tampoco por eso nos habla mucho del cielo, pero sí casi la palabra de Dios por medio del Señor Jesús nos habla del infierno. ¿Sí? Entonces, bíblicamente el infierno no se encuentra en el centro de la tierra. Nos vamos a quitar esa ideología que a veces nos ponen los medios de comunicación de que el infierno se encuentra en el centro de la tierra. No, no está en este universo. La Biblia dice en Job 18:18 que será echado fuera del mundo, hablando de este universo, ¿no? Hablando de todo esto que los planetas, las estrellas, las constelaciones, todo esto es este universo que lo compone. En este universo no está el infierno. Por eso dice Job 18:18, si ustedes lo quieren corroborar allí en su Biblia, dice que será echado fuera del mundo. Job 18:18.
Dice así la palabra de Dios. De la luz será lanzado a las tinieblas. Aquí ese es otro nombre del infierno, las tinieblas. Y echado fuera del mundo. Entonces, ¿dónde está el infierno? Fuera de este mundo, fuera de este universo. ¿Sí? Porque recordemos que el primer y segundo cielo serán destruidos. ¿Se acuerda que la clase pasada les dije que leyéramos segunda de Pedro? Allí está. Vamos a leerlo si ustedes quieren, tiene su Biblia ahí. Vamos a leer segunda de Pedro, que dice allí que el cielo y la tierra serán deshechos, serán destruidos. Eso está en segunda de Pedro 3:10 al 12. Si alguien me lo puede leer, por favor, segunda de Pedro 3. Segunda de Pedro 3, ¿qué? Del 10 al 12. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardientes serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, como no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurando para que la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Muy bien, gracias hermanita Alcira. Ahí vemos que serán destruidos, ¿cierto? Toda esta tierra y todo este universo será destruido. Al final del mundo, de la humanidad, todo esto en la tierra y los planetas y todo esto se desechará, se van a fundir, todos estos elementos se van a quemar y se desaparecerá. Que no se halló un lugar para los moradores de la tierra, y ahí es cuando se abre el tercer cielo y viene el juicio del gran trono blanco. Que ahí es donde les digo que nadie se hará el tonto, nadie podrá escapar, nadie podrá huir de ese día, porque es un día que Dios determinó para hacer este juicio. ¿Sí? Entonces, todo el universo y toda esta tierra, hay gente que dice que el infierno es esta tierra, que el infierno está aquí en el centro de la tierra, y eso no es cierto, eso no es bíblico. Porque aquí, como leemos, el infierno está fuera de este universo. ¿Sí? Y a lo que llaman el centro de la tierra o fondo de la tierra, se llama el Tártaros. ¿Sí? Eso lo encontramos en la Biblia. Según la palabra de Dios, el Tártaros es el lugar de los espíritus caídos o ángeles reservados para el día del juicio. En Apocalipsis dice que cayó una estrella y abrió el pozo del abismo, y salió humo y fuego y azufre, y también salieron langostas. ¿Dónde dice esta palabra de Tártaros? Vamos a leer 2 de Pedro 2:4. ¿Sí? Aunque esta palabra en la Biblia no está, ¿no? Segunda de Pedro 2:4. ¿Segunda de qué? Segunda de Pedro. Señor, pero ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama lo que usted dijo? Tártaros. Ok, gracias. Esa es una palabra, ¿sí? Tiene muchos significados también. Por ejemplo, también es el lugar de los
Entonces, tártaros es una palabra griega, entonces por eso no lo vamos a encontrar en la Biblia. Tártaros es un lugar donde en este momento los espíritus inmundos que están reservados, dice allí, en el Tártaros para el día del juicio. Eso está en 2 de Pedro 2:4, lo vamos a leer. Dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. ¿Sí? Dice que los arrojó al infierno, pero aquí no es que los haya arrojado propiamente al infierno, sino que los entregó a prisiones de oscuridad. ¿Sí? O sea que estas personas, estos no son personas, estos seres, estos ángeles, ¿sí? Están siendo arrojados a prisiones de oscuridad para ser juzgados y después lanzados al infierno. O sea, ellos no tienen salvación. Ellos ya están reservados para ir a este lugar de tormentos. ¿Sí? Y el que le digo que se abrió el pozo del abismo, que ese también es otro nombre que se le da a este lugar que digo yo, Tártaros, palabra griega, ¿sí? Que dice allí, reservados al juicio, a prisiones de oscuridad, ¿sí? A eso se refiere el Tártaro. También se está refiriendo al abismo, ¿sí? Cuando eso está en Apocalipsis 9:3. Lo vamos a leer. Apocalipsis 9:3 dice, y del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó, pero perdón, está en el 2, y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Entonces, se abrió el pozo del abismo, en lo que encontramos nosotros, como ese lugar o esa prisión de oscuridad donde están los seres, esos ángeles que se rebelaron contra Dios. ¿Sí? Vamos a mirar un ejemplo que también Jesús lo llamó allí, eso está en Lucas 8:31. Voy a pedirle el favor a mi hermana Tania que me ayude a leer Lucas 8:31. Tania, ¿sí está por ahí? Amén. Ah, Lucas listo. 8:30. Lucas Sí, señora. 8:38. 8:31, si me haces el favor. 31. Dice, y le rogaban que no los mandasen ir al abismo. Porque había allí un hato de muchos cerdos, ¿cierto? Que pasean en el monte. ¿Sí? Entonces, cuando Jesús dice que hizo la liberación de el endemoniado gadareno, ¿cierto? Muchos demonios habían entrado en este hombre. Y cuando Jesús fue allí a esa región, ellos le rogaban que no los mandase al abismo. Entonces, ¿qué es este abismo? Este abismo es donde están los espíritus, los demonios. ¿Sí? Entonces Jesús, cuando echó un demonio afuera, lo mandó ¿a dónde? Pregunta. Al abismo. Al abismo o prisiones de oscuridad, que tiene otro nombre también, prisiones de oscuridad, o el pozo del abismo, también en Apocalipsis se llama. Entonces en la Biblia no muestran las traducciones bíblicas, bueno, no muestran que haya una palabra como tártaros. Por eso el lugar, según el apóstol Pedro, ese lugar es
el lugar de los espíritus inmundos que son echados a ese lugar. Es el lugar donde Jesús echaba fuera a los demonios y los manda a ese lugar, al abismo o al fondo del mar, que significa lo mismo, significa tártaro. ¿Qué significa tártaro? El abismo o fondo del mar, eso es lo mismo. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros vayamos a echar un demonio fuera en el nombre de Jesús, te echa al abismo. Te ordeno en el nombre de Jesús que sea lanzado al abismo, echado al abismo, fuera de aquí, de esta casa, de este hombre, en el nombre de Jesús lo echamos al abismo. ¿Listo? No podemos dejarlo por ahí, sino se echa de una vez al abismo. ¿Listo? ¿Preguntas hasta aquí? ¿O muy confusa la clase? ¿Todo bien, hermanos? Sí, profe. Amén. Todo bien, hermano. Listo. Bendito sea el Señor. Listo. Hay otro nombre, como Karen me hacía una pregunta el martes pasado, ¿sí? Me decía que la palabra Seol, ¿cierto? La palabra Seol tiene 4 lugares en las que se nombra, la Biblia tiene cuatro lugares en la que se nombra la palabra Seol. O sea, tiene 4 connotaciones diferentes según el contexto de la palabra de Dios. Cuando nosotros vemos la palabra Seol en la Biblia, esta palabra Seol tiene 4 significados, 4 connotaciones diferentes según el contexto bíblico. ¿Listo? Por ejemplo, la primera que vamos a leer, pues para que no nos confundamos, hablo esto. Esto es una clase que va un poquito explicando un poquito lo que es este lugar del infierno, ¿no? Entonces, esta palabra Seol, que encontramos muchas veces en la Biblia, se refiere a cuatro connotaciones diferentes. Entonces, la primera es cuando, por ejemplo, dice en la Biblia en Génesis 37:35, ¿cierto? Cuando Jacob se vinieron los hijos de él y le dijeron, no, que José murió y que le entregaron la ropa de José llena de sangre de un cabrito, ¿cierto? Porque lo llenaron de sangre de un cabrito, haciéndole creer al papá que era que un león o que una bestia o que algo del campo lo había matado, ¿cierto? Entonces Jacob se puso muy triste y él dijo, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol, y lo lloró su padre. Entonces aquí, según el contexto bíblico, Seol se refiere a la tumba o a la sepultura, ¿cierto que sí? Esa es la palabra que se refiere según el contexto bíblico, según lo que leemos acá en Génesis 37:35, se refiere a la tumba. Esa palabra Seol se refiere a la tumba. ¿Sí? El segundo, el tártaro, que ya había explicado que este lugar es una palabra griega, que tártaros es un lugar donde en este momento los espíritus inmundos están reservados en ese lugar para el día del juicio, ¿cierto? Ese es el lugar de los espíritus encarcelados, de los demonios, en este lugar. ¿En dónde se encuentra en este lugar? Ese sí está en el centro de la tierra. ¿Listo? No es el infierno, es el Tártaro o el abismo, lo que se encuentra en el fondo, en el fondo de la tierra. Tercero, el Seol, ¿cierto? Habíamos hablado de un Seol primero, que es el Seol de sepultura, y el tercer Seol también es el Hades o el Abadón. ¿Se acuerdan el Hades? En el Antiguo Testamento, cuando se habla proféticamente acerca de Jesús, ¿cierto? Jesús habla de este lugar del Hades. No dejarás mi alma en el Hades, esa es una profecía. No dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Entonces, este Seol también es el Hades.
Es otro nombre que según el contexto, cuando uno lee la escritura y uno encuentra esta palabra Seol, uno debe de mirar, bueno, ¿a qué se refiere? Si es a Seol de sepultura o es a Seol del Hades. Porque recordemos que el Hades es un lugar para el alma y el espíritu. Por eso dice allí esta profecía que se tenía que cumplir en Jesús, ¿cierto? En Salmos 16:10 dice, porque no dejarás mi alma en el Hades. ¿Sí? No dejarás mi alma ni mi espíritu en el Hades, porque allí fueron atormentados el alma y el espíritu de Jesús. Fueron atormentados en este lugar. Señor, Salmo, que perdón. Salmos 16:10. Me gustaría que si lo tienes ahí, lo puedes leer, por favor. Gracias. Me dice así, Señor. Porque no dejará mi alma en el Seol, ni permitirá que su santo vea corrupción. Muy bien, gracias. Ahí vemos la palabra Seol y se refiere a qué? ¿A qué se refiere este Seol acá? Al Hades. Al Hades, muy bien. Ahí cuando ustedes vean, a ver, mi alma en el Seol. Está hablando del Hades. Cuando ustedes vean esto, este será un ejemplo, ¿no? Pero hay muchos ejemplos en la escritura. Que nosotros podemos leer la escritura y vamos a encontrar. Yo voy a poner un ejemplo y ustedes me dicen a qué se refiere este lugar. Y si tomáis, esto dice en Génesis 44:29, y si tomáis también de delante de mí, y le acontece algún desastre, haréis descender mis canas con dolor al Seol. ¿A qué se está refiriendo? A la tumba. A la tumba, muy bien. Veo que han aprendido, sí, señor. Y la cuarta connotación, porque yo dije que habían 4 connotaciones cuando hablamos de la palabra Seol, es la connotación del infierno o llama de fuego. Las personas van a ser lanzadas allí. ¿Sí? Y el primero que estrena este lugar, ¿quién es? Porque el infierno no ha sido estrenado tampoco. Satanás. Sí. Sí, señora. Dice que la bestia y el falso profeta. Y después, porque dice que el diablo, no me gusta decir eso, pero bueno, el enemigo va a ser atado por 1000 años, ¿cierto? Y va a estar, y dice que un ángel lo arrojó al abismo y le puso un sello y lo arrojó al abismo por 1000 años. Pero a la bestia y al falso profeta sí, dice que fueron lanzados al lago de fuego y azufre. ¿Sí? Después, el enemigo después de esos 1000 años va a volver y ahí es cuando viene la guerra de Gog y Magog y ahí el primero, él es el tercero que estrena allí este lugar. El enemigo es el que va a ir de primeras allá. ¿Listo? Y también van a ir los incrédulos, los cobardes, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, dice la Biblia, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y allí será atormentado. ¿Sí? Pero cuando una persona conoce a Jesús y ha nacido de nuevo y permanece en el Señor, hasta el momento de su muerte obtiene los siguientes beneficios. Tu alma, cuando muere la persona, ¿sí? De hecho, un nacido nuevo, un hijo de Dios que es salvo, la persona no muere.
sino que la persona duerme. Disculpe, señor, qué pena con usted. ¿Y por qué no me hace el favor y retrocede la? Claro, hermanita, ¿esta o esta? ¿Cuál quieres? ¿Esta o esta? No, la siguiente, esa, por favor, gracias. Listo, sí, señora. ¿Sí? Es que veo el tiempo y le apuro. Porque ya vea, ya son las 5. Van a ser las 5. Bueno, si me hace el favor, me las envía, le agradezco. Muy amable, gracias. Bueno, sí, señora. Claro que si las puedes anotar, no, dice allí, cuando una persona conoce a Jesús, ha nacido nuevo y permanece en el Señor hasta el momento de su muerte, obtiene los siguientes beneficios. Recordemos que estas clases están grabadas y ustedes pueden verlas después. Entonces tu alma estará con Cristo. La persona no muere, sino que duerme. Tu alma y su espíritu van a la presencia de Cristo, esperando que El juicio. el arrebatamiento. El arrebatamiento. Sí, porque aunque dice que está con Cristo, pero no todavía no dice que van es a la presencia de Cristo. O sea, no es que estén allí con el Señor todavía, no. Están en un lugar allí esperando. Pero son salvos. ¿Listo? Okay. ¿Dónde dice eso? Eso está en Filipenses 1:23, cuando Pablo le decía estas cosas a los filipenses, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir. No se refería de partir de Filipos a otro lugar, no, sino de partir de este mundo y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, porque él sabía que no iba a morir, sino iba a dormir. Entonces su alma estará con Cristo. Los muertos en Cristo resucitarán primero, ¿cierto? Entonces, esta persona será sepultada, este cuerpo será sepultado y será resucitado en la primera resurrección, que es la del arrebatamiento. Por eso leíamos Apocalipsis 21, ¿cierto? Donde dice allí que bienaventurados los que tienen parte en la primera resurrección. Está en Apocalipsis 20. Apocalipsis 26. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, porque la segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Pues gracias a Dios por esa primera resurrección que es el arrebatamiento. Después se reunirá con el Señor Jesús en las nubes, ¿cierto? Su cuerpo será sacado de la sepultura y se une de nuevo su alma y su espíritu para recibir al Señor en el aire. Ahí es cuando se cumple este versículo que dice en 1 Corintios 15, 55, ¿dónde están mis hermanos? ¿Quién dijo yo para ayudarme a leer este versículo? 1 Corintios 15, 55. ¿No? ¿No están? Bueno, entonces voy a pedirle el favor a Tania. Profe, ¿pero de qué versículo? Ah, ok. 1 Corintios 15. 1 Corintios 15, 55. 55. Dice así: ¿dónde está, oh muerte, oh aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya. Ya que ese versículo se va a cumplir ese día. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria?
ya que el cuerpo será semejante al cuerpo del Señor Jesucristo. Entonces todos volveremos a ser jóvenes. El niño que murió salvo resucitará joven. El abuelito que murió con muchos años resucitará joven ese día. Su carne será más tierna que la de un niño. Volverá a los días de su juventud. Vamos a mirar qué dice Job en cuanto a lo que estoy diciendo, ¿no? Job 33:25. Job 33:25. Y este sí se lo voy a pedir el favor a Tania. Yo sé que Tania me está oyendo. Job 33:25. ¿Qué dice? Amén. Su carne será más tierna que la del niño. Volverá a los días de su juventud. Muy bien. Allí será donde se hará esto realidad. Volverá a los días de su juventud. Ya que nuestro cuerpo será glorioso, será celestial. Resucitaremos en poder y en honra y vestidos de esta salvación. ¿Sí? Si la persona padeció por causa de Jesús, tendrá doble vestido. Eso dice Apocalipsis. ¿Sí? Tendrá uno blanco y tendrá otro que se llamará blanco resplandeciente. Estará en las bodas del Cordero. ¿Sí? Que ya están preparadas. No sabemos con exactitud cuándo sean estas bodas del Cordero, ¿cierto? La escritura no nos da una luz donde diga, simplemente dice que hay un momento, un tiempo donde se van a celebrar estas bodas del Cordero. Y que el Señor nos servirá en la cena a cada uno, ¿cierto? Dice allí. Pero no sabemos en qué lugar se realizará este evento, no lo sabemos. La Biblia no da mucho detalle de esto. Por eso les decía al comienzo que la Biblia casi no da cómo es el cielo, no lo describe tanto, pero sí describe más el infierno. ¿Sí? Y también estará en el tribunal de Cristo. ¿Sí? Va a recompensar el Señor Jesucristo a todos los salvos. Se va a tener en cuenta la obra de cada uno que hizo. Se tendrá en cuenta la motivación, ¿sí? Por qué hizo esa obra, los beneficios que dejó, así como el libro de las obras. El libro de las obras también se da en cuenta que nos damos cuenta de que este libro se va a tomar en cuenta la intención, la motivación, ¿cierto? La consecuencia, la obra que hizo. Pues en este libro están anotados, en este libro de las obras, por eso también están anotadas todas las obras de los salvos. El libro de las obras se sigue escribiendo para el nacido de nuevo, se sigue escribiendo las obras que hizo. Y allí por eso se va a tener en cuenta la motivación, la intención, el servicio, los beneficios que dejó ese acto que hicimos, ¿no? Esa obra que se hizo. ¿Sí? Algunos sus obras serán de madera, dice allí, dice que algunos serán hojarasca, otro heno, otro paja. En fin, otros tendrán oro, plata, piedras preciosas, según lo que haya hecho, el Señor Jesucristo lo va a recompensar y dará galardones ese día por el servicio. ¿En dónde están esos galardones? Esto se encuentra cuando nosotros vemos a Apocalipsis, cuando él le habla a las iglesias y, por ejemplo, escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, ¿cierto? El que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros, dice eso. Y entonces ahí comienza a decirle todo lo que ha hecho. Entonces dice en el 7 dice, y el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venciere le daré a comer el árbol de la vida. Esos son algunos galardones. Le daré a comer del árbol de la vida.
el cual está en medio del paraíso de Dios. O sea que esta iglesia tiene ese privilegio si vence y si hace todo lo que el Señor Jesús le ordenó y le hizo, pues va a tener este beneficio o este galardón. Otro galardón será de que va a estar dentro de la ciudad, dice, y lo pondré como columna en el templo de mi Dios, estará allí de todo el tiempo, porque en el cielo no hay noche ni hay, solo hay de día, ¿cierto? En el templo en el cielo solo hay día, no hay noche ni nada de eso. Esta persona va a estar en el templo de Dios y en otros dice, les daré una piedrecita blanca, en otros les daré la corona de la vida. Entonces, estos son galardones. Hay unos que no van a recibir nada, pero aunque son salvos, dice que sufrirán pérdida. Dice, son salvos y no hicieron de pronto pues nada, no llevaron almas al reino, en fin, su obra, no hicieron nada, no recibirán nada, ¿cierto? Y eso es el dolor y esa la tristeza de no recibir algo ese día. Pero ya es salvo esa persona. O sea, entra como raspando allí, ¿cierto? Pero la idea no es entrar así, sino que podamos recibir de Dios esos galardones y esas promesas que están allí escritas en el libro de Apocalipsis y en la Biblia, ¿cierto? Estará en la gran ciudad. En esta gran ciudad va a estar. Disculpe, señor, son las 5:02. Sí, señora, ya me di cuenta. Sí, sí, señora. Entonces dejamos hasta aquí. Sí, dejamos hasta aquí, hermanos. ¿Ustedes Bueno, qué hermana, opinan? Sí, señora. ya son las 5:02. Listo, dejamos hasta aquí. Con la ayuda de Dios, el martes continuaremos, seguiremos este tema. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Sí? Entonces aquí vemos, ya para terminar, este tema estará en la gran ciudad, las personas que son salvas estarán allí, en este lugar, en el cielo. El martes vamos a mirar el infierno es un lugar de castigo. ¿Listo? ¿Listo, mis amados hermanos? ¿Dónde están? Sí, Sí, señora. señor. Gracias. Listo. ¿Aprendimos algo hoy? Sí, señora, mucho. Sí, Bueno, me Liliana. alegra Gracias. en gran manera. De verdad que sí me alegra. El martes voy a empezar a que la hermana Maruja me haga un resumen para entrar al siguiente tema. Vamos a ver el martes, con la ayuda de Dios, lo que hay en el infierno y vamos a estar hablando sobre la casa en el infierno. ¿Cómo será esa casa? Sí, ¿Sí? Que señora. nos habla la Biblia. ¿Listo? Entonces, mis hermanos, Dios los bendiga. Muchas gracias por estar ahí. Mientras se despiden, podemos despedirnos. Gracias, muy amable. Dios le continúe